No, no. Ah, pagar, ¿no? Muy buenas noches, doctora. ¿Me confirma si está en sala para poder empezar, por favor? Muy buenas noches, sí, sí me encuentro aquí.
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saludo Sarita, asesora académica del Centro de Capacitación Mariano SIC. Bienvenidos al Diplomado de Medicina Estética y Salud Integral, curso láser y fuentes de luz en medicina estética. El ponente a cargo es la doctora Yanni Gabriela García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar material, clase grabada y certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya está, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con el curso del día de hoy. El tema es láser y fuentes de luz en medicina estética. Soy la doctora Gabriela García y bueno, para empezar vamos a ir recordando sobre algunos conceptos que es importante recordar a la hora de realizar uno de estos procedimientos, ya que nosotros en el momento de que ustedes, si es que ya tienen o no tienen todavía sus equipos de láser, entonces, para que se informen cuál sería el mejor equipo y por qué querrían uno de estos equipos, dependiendo a cada uno de los procedimientos que se debe realizar en estos. Entonces, vamos hablando de la luz. ¿Qué es la luz? La luz es parte vital de la existencia humana. Recordemos que lo utilizamos muchas veces como una fuente de energía, pero también nos va a proporcionar información. ¿De qué forma? A través de la retina, informándonos de todo lo que ocurre a través de ello, ¿no? Entonces la luz va a transmitirse en una en forma de una onda, ¿no? Cuyo reflejo va a iluminar lo que son las superficies de todos los objetos para que nosotros podamos observarlas, ¿no? Y también parte de esto tenemos que hablar del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. Vayamos hablando de los haces de luz que vamos viendo, ¿no? No existe una definición formal de un haz de luz, pero en conjunto, ¿qué son? Son un conjunto de rayos, los cuales no necesitan la misma dirección, ¿no? Para que puedan propagarse. Fíjense cómo en este se están distribuyendo de diferente forma y de igual forma se propagan. Hablando de la onda electromagnética, ¿qué es una onda electromagnética? Son dos ondas. Estas dos ondas, una de estas ondas va a estar en un campo magnético y la otra en un campo eléctrico. Fíjense, aquí tenemos el campo magnético y esta otra está en un campo eléctrico. Entonces, a eso hablamos con eso hablamos de lo que es una onda electromagnética. Hablando de los tipos de ondas electromagnéticas, tenemos uno que conocemos mucho, ¿no? Que son los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, las ondas de radio, los rayos X, rayos cósmicos, etcétera, ¿no? Entonces, solo nosotros podemos percibir una pequeña parte de este espectro, lo que nosotros llamamos luz visible. Entonces, cada tipo de radiación electromagnética va a tener una longitud de onda característica de cada equipo, por eso es importante conocer estos términos. Dentro de estas características que vamos a observar en los equipos, también tenemos que hablar de la unidad de energía, que nosotros lo vamos a conocer como fotón. Esta es la unidad de energía. Entonces, este fotón va a ser una partícula de luz que va a ser portadora de lo que es la interacción electromagnética. Entonces, más o menos el fotón se desplaza a una velocidad constante en el vacío, como unos 3 millones de kilómetros por hora. Hablando de lo que son una onda electromagnética, recordemos una onda que tiene un valle, aquí estamos viendo el valle, lo que es el punto más bajo, y el punto más alto lo conocemos como una cresta, ¿ya? Y la distancia vertical que nosotros tenemos entre la punta de la cresta y el eje central lo conocemos como
amplitud, ¿ya? Entonces, esta propiedad va a estar asociada con lo que es el brillo, la intensidad. Entonces, hablamos de una longitud de onda, que quiere decir distancia entre dos puntos consecutivos de la misma fase. Hablando de la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? El número de longitudes de ondas completas que pasan por un punto dado en un espacio en un segundo. Entonces, ¿cuántas veces pasará esta longitud de onda? Nos refleja la frecuencia. Hablemos del espectro electromagnético, es el espectro visible por el ojo humano, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, la luz. Entonces vamos a ver que existe una distribución de las energías. Fíjense los colores y fíjense las distancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos 550 nanómetros, ¿no? Y ya hablamos de infrarrojo cuando estamos hablando de 750 nanómetros y de ultravioleta ya vendría a ser menor a 400 nanómetros, ¿no? Entonces, el espectro electromagnético habitual en estos tratamientos va a abarcar desde una luz visible hasta una luz infrarroja. Hablemos del rayo ultravioleta, que no es empleado, por lo que no se administra en una radiación ionizante. Los efectos que vamos a buscar con estos equipos principalmente son una fotoestimulación, una fotoablación o un calentamiento térmico profundo. También podemos hablar de lo que son la fototermólisis selectiva y los cromóforos. Este principio tiene que ver con los tratamientos selectivos, pero que no son ablasivos. La energía que vamos a utilizar a un tejido va a tener una acción selectiva, es decir, en una determinada molécula, a lo que nosotros vamos a llamarle cromóforo, ¿ya? Más adelante vamos a entender mucho mejor con los ejemplos. Y aquí estamos viendo los tipos de láseres que hay, ¿no? En el mercado, incluso existen más, pero vamos viendo, ¿no? Un láser endovascular, aquellos que vamos a utilizarlo a través de lo que son arterias, ¿no? Principalmente, fíjense, ¿no? Luego tenemos el láser que utilizan en odontología, el láser que utilizan en fisioterapia, el láser que se utiliza en dermatología y el láser que se utiliza en depilación láser. Hablemos del láser. La palabra láser es una sigla en inglés que significa lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa? Light amplification by stimulate emission of radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Amplificación de luz mediante la emisión inducida de radiación. Entonces, recuerden muy bien este término a la hora de comprar un equipo, ¿no? Vamos hablando de este láser. Hablemos un poco de cómo funciona este láser. Para ello tenemos que entender la teoría cuántica de la radiación. Esto nos dice Einstein que quien estableció lo que son los fundamentos para el desarrollo del láser basándose en los conceptos de la emisión espontánea que va a ser inducida por la radiación. Entonces, fíjense, aquí tenemos un fotón, ¿no? Se está haciendo la emisión espontánea al proceso por el cual este átomo de molécula, una molécula, un núcleo, en un estado excitado va a pasar a un nivel de energía más bajo, ¿ya? Entonces, como se cumple este principio, el resultado de la emisión va a ser otro fotón, ¿no? Un fotón. Él se había dicho que era energía, ¿no? El sistema láser va a constar con dos espejos. Fíjense, aquí tenemos un espejo y aquí tenemos el otro espejo, que están paralelos, ¿no? Y entre estos vamos a encontrar el medio activo, que vendría a ser este, ¿no? Entonces, con un suministro de energía externa que se le va a dar, se transforma la energía suministrada a energía electromagnética, ¿ya? Comúnmente nos dice que actúa como un amplificador de luz. Entonces, los dos espejos van a formar lo que conocemos como cavidad óptica, cuya función va a ser contener esos fotones entre los espejos y hacerlos viajar a través del medio activo en múltiples ocasiones. Es decir, fíjense las flechitas como van, ¿no ven? Van y vuelven. Entonces, eso es lo que se trata de hacer con el sistema láser. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el espejo, aquí está el otro espejo, aquí está la fuente de excitación que está dando y esta luz va a viajar de un lado al otro. Ahora, se diferencia de la luz en láser, ¿no? Por las fuentes de luz convencionales, ¿no? Por las siguientes características. ¿Qué características tiene un láser de diferente con lo que es una luz, ¿no? Las luces que vamos a ver más adelante.
Entonces tenemos lo que es monocromaticidad, la coherencia y la colimación. La monocromaticidad es la identidad del átomo, la molécula que será excitada, ¿no? Y que va a determinar la longitud de onda de la radiación producida. Entonces vamos a decir que el láser posee un solo color, por eso es que le decimos que es monocromaticidad. Ahora, la coherencia. La luz puede considerarse como una onda sinusoidal. La luz emitida por un láser tiene la distinción de ser coherente temporal y espacialmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas ondas están en fase tanto en tiempo como en espacio. Entonces, el tiempo y el espacio van a estar en la misma fase. Entonces, tienen coherencia, a eso se refiere. Y con la colimación es consecuencia de lo que es la coherencia, es decir, sin coherencia no va a haber colimación y se refiere a la divergencia y a la energía conservando propiedades de la luz en la que las ondas van a ser paralelas. Aquí estamos viendo, ¿no? Lo que les decía, láser versus luz. El láser va a ser monocromático, fíjense, en cambio la luz va a ser policromática, no, el IPL, ¿no? Aquí vemos que es coherente, fíjense las ondas, cómo están, y aquí vemos que no es nada coherente, la luz puede irse por todo lado. Es colimativo o no divergente y este es no colimado, ¿no? Fíjense cómo van las ondas en este sentido de manera paralela y en este ya no van de la misma forma. Hablando de la interacción láser-tejido, el objetivo de este va a ser utilizar que estas fuentes de luz conseguir una interacción de la luz con lo que es el tejido para obtener un efecto deseado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo este láser va a interactuar y va a pasar a diferentes lugares de lo que viene a ser la piel, ¿no? A diferentes capas de la piel. Entonces vamos a ver que existe una interacción que consiste en transmitir este calor al tejido, que le vamos a llamar el efecto fototérmico. Entonces el efecto fototérmico va a actuar, por ejemplo, a lo que es a nivel para la depilación, en este caso, vamos a ver que va a actuar a este nivel y va a atacar lo que es al folículo piloso. Fíjense, entra la luz y va a atacar a este nivel, ¿no? Lo que viene a ser el folículo piloso y de este modo va a ayudar en lo que es la depilación. Hablando de la emisión de láser, de este puede aplicarse de tres modos, ¿ya? Puede ser la emisión de láser continuo en modo continuo, puede ser en modo pulsado, puede ser en modo Q-Switch. Entonces vemos que en el modo continuo va a ser un rayo constante ininterrumpido, ¿ya? Un rayo constante que no va a tener interrupciones. Luego tenemos el otro modo, el modo pulsado, ¿no? Su pulso es único o hay un tren de pulsos, ¿ya? Y en el modo Q-Switch, los pulsos son muy cortos a una potencia máxima elevada. Entonces, fíjense, estas son las emisiones de láser que a la hora de que ustedes adquieran uno de estos productos, les van a hablar sobre esto, ¿no? Les van a decir que es modo continuo, pulsado, o incluso van a tener estas tres o dos de estas para que ustedes lo puedan cambiar. Entonces, tienen que saber para qué sirve cada uno de estos modos, ¿no? Hablando de la interacción de láser con el tejido, ¿qué efectos posibles podemos obtener? Un efecto fotoacústico. En este vamos a ver que hay una concentración brusca de energía y se va a ir produciendo una expansión termoelástica y con ello estas ondas acústicas que producen la ruptura de las estructuras de lo que viene a ser el tejido diana que estamos atacando en este caso, ¿no? eh, va a producir una ruptura de este tejido, ¿no? Dependiendo de a qué nivel estamos actuando, ¿no? Entonces, normalmente este efecto fotoacústico que estamos viendo lo tienen los láseres Q-Switch. Ya, aquí tenemos un láser Q-Switch, por ejemplo. Entonces, con este están trabajando este tipo de acción. Ahora hablemos del efecto fotoablativo. El efecto fotoablativo ocurre cuando se produce una fotodisociación, es decir, una ruptura, pero a nivel intramolecular. Eso no quiere decir que va a lesionar algo, ¿no? Sin lesionar lo que son las cadenas de los polímeros que forman esta molécula. Entonces, la ruptura va a ser dentro de la molécula.
y se basa en un efecto de fototermólisis selectiva. ¿Ya? Entonces, la acción ablativa va a ser muy superficial, no causa necrosis de las capas más profundas. Y bueno, este es el efecto ablativo, ¿no? Ahora tenemos el efecto fotobioquímico. El efecto fotobioquímico tiene que ver con las reacciones naturales o inducidas por lo que son los fotosensibilizadores o desencadenantes por luz UV o visible, ¿ya? Luego tenemos los efectos fotomecánicos, estos que son derivados de lo que es la expansión térmica extremadamente rápida. Entonces va a haber las ondas de presión, ondas de choque, que van a producir una transferencia del momento o vaporización súbita que va a ocurrir con la absorción del láser pulsar. Hablemos del láser según su medio activo. Según su medio activo vamos a ver cómo se diferencia. Puede ser gas, por ejemplo, ¿no? Un láser que funciona a gas, ¿no? Tenemos un gas, puede ser el argón, puede ser el criptón, puede ser el CO2, que es el más conocido que se utiliza. También podemos ver que puede ser sólido, puede ser cristales sólidos, puede ser rubí, puede ser neodimio, puede ser olmio, puede ser herbio, alejandrita. Puede ser un láser líquido, puede ser láser con colorantes, ¿no? Ve lo que son el tipo dye. Y luego tenemos los semiconductores, que son los diodos. Entonces estamos viendo a los láseres según su medio activo, es decir, cómo van a actuar, dónde van a actuar, ¿no? Entonces vamos viendo esto. Cada tipo de estos láseres va a emitir una determinada longitud de onda. Y esto va a influir en la penetración del láser y en la selectividad de un determinado cromóforo o diana. Necesitamos tener una diana, es decir, una célula o a quién vamos a atacar con el láser, por así decirlo, ¿no? Entonces a eso nosotros le llamamos cromóforo o diana. Entonces vamos a ver que muchos láseres son selectivos para algunos tipos de cromóforo. Y también tenemos que ver la penetración del láser, hasta qué capa de la piel queremos trabajar, ¿no? Donde encontremos al cromóforo. Ahora, según su medio activo, hablamos de los láseres en estado sólido y láseres en gas, que ya les había hablado, ¿no? Hablamos de los láseres estado sólido. Estos van a tener una matriz sólida. Por ejemplo, en este caso podemos utilizar un rubí, neodimio yang, por ejemplo. El láser de neodimio yang va a emitir una luz infrarroja de 1064 nanómetros. Este, por ejemplo, es un láser neodimio yang. Ahora, tenemos los láseres a gas, como les había dicho, el helio neón, ¿no? Que estos láseres a gas son más comunes y tienen una salida primaria de una luz roja visible. También tenemos los láseres CO2, ¿no? Estos van a emitir lo que es la energía del infrarrojo, pero que es lejano, ¿ya? Y principalmente utilizamos para cortar materiales duros estos, ¿no? Cuando estamos utilizando estos láseres CO2, podemos utilizarlo para eso. Según su medio activo, vamos a tener los láseres exímeros y los láseres de colorante. Los láseres exímeros, aquí tenemos uno, ¿no? Deriva del término excitado y dímero, por eso se llama exímeros. Estos usan gases como ser el cloro y el flúor, que están mezclados con gases inertes como son el argón, el criptón o el xenón. ¿Ya? Entonces, cuando se estimula eléctricamente, se va a producir una pseudomolécula o dímero, de ahí su nombre, ¿ya? Y cuando se aplica el láser, va a producir luz en el rango ultravioleta. Ahora tenemos también los láseres de colorante, así se llaman, ¿ya? Estos van a usar tintes orgánicos como la rodamina en solución líquida o suspensión como medio de láser y se pueden ajustar a una amplia gama de longitudes. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo se utilizó este láser colorante. Fíjense, aquí tiene una herida. Se utiliza el láser y fíjense cómo va recuperando esta integridad de lo que es la piel. ¿No? Miren la mejora. Después de la primera sesión con este láser, fíjense cómo se ve su piel, cómo ha mejorado esta herida que tenía aquí, ¿no? Esta lesión que tiene. Y fíjense cómo se ve. Hablando de los láseres de semiconductores, que también son conocidos como láseres diodo, no son láseres en estado sólido, ¿ya?
Y bueno, estos generalmente son pequeños y usan poca energía. Según su clase, como los dividimos a los láseres. La clase de un láser va a ser indicador directo de un grado de que sea peligro. O sea, vamos a ver cuáles son más peligrosos, ¿no? Por así más fuertes, ¿no? Para utilizar este tipo de dispositivos, entonces los vamos a caracterizar en diferentes clases, que ahora les voy a mostrar en la tabla. Entonces, por ejemplo, tenemos a los de longitud de onda, vamos a ver la duración y el tiempo de exposición y la potencia. Como ya les había hablado de estos términos anteriormente, es para que lo puedan comprender. Y aquí los vamos teniendo, ¿no? Según el riesgo que podríamos tener. Los de clase uno no suponen ningún daño. Entonces, a ustedes a la hora de adquirir un láser, a la hora de adquirir un láser, tendrían que preguntar, ¿no? ¿En qué clase se encuentra, ¿no? Vemos la clase uno no supone ningún daño, la clase 2 pueden causar daños oculares por la observación directa del haz durante los periodos superiores a 0,25 segundos. Podría resultar en un daño crónico para lo que son las exposiciones iguales o superiores a 1000 segundos, es decir, unos 15 minutos de exposición podría causar un gran daño si es que no se usa la protección adecuada en los ojos. Los de clase 3 se dividen en clase A y clase B, ya a su vez 3A y 3B. Las 3A pueden causar daños oculares a nivel de la retina. Estos ya pueden ser crónicos en caso de exposiciones, si es que se tiene un tiempo de exposición mayor a 0,25 segundos. Tenemos los de clase 3B. Estos pueden causar daños oculares o cutáneos agudos si se entra en contacto directo con lo que es el haz de láser. Y tenemos a los de clase 4, que pueden causar daños oculares o cutáneos agudos si se entra en contacto directo o indirecto por la reflexión con el haz de láser y pueden originar incluso incendios. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Otra de las cualidades que tienen los láseres es la fototermólisis selectiva. Es decir, va a focalizar el estímulo térmico en un tejido deseado, es decir, donde queremos actuar, ¿no? Minimizando a la vez el daño colateral a áreas circundantes. Es decir, si tiene la fototermólisis selectiva, solo va a afectar a un lugar en específico. Así, no va a dañar otros tejidos que se encuentren alrededor. A eso se trata con el término de fototermólisis selectiva. Entonces, la absorción de la energía lumínica va a depender de esta longitud de onda y de las características del tejido o cromóforo involucrado. Los principales cromóforos que tenemos son el agua, la melanina y la oxihemoglobina. Entonces, estos van a ser los blancos o targets de lo que se habla de la remodelación de la piel, ¿no? Vamos a ver dónde vamos a actuar, ¿no? Entonces vamos a ver, dependiendo qué queremos hacer en lesiones pigmentarias, por ejemplo, lesiones vasculares, si queremos trabajar en lesiones vasculares, tal vez la oximoglobina, ¿no? Entonces vamos a ir viendo según dónde queramos actuar. Entonces la luz solo puede tener efectos biológicos si va a ser absorbida por el tejido. Entonces la energía lumínica se va a convertir en energía térmica o bioquímica. De este modo va a producir un efecto biológico que va a venir determinado por lo que es la temperatura alcanzada y el grado de calor que se ha acumulado, ¿no? Este que a su vez va a tener una relación con la cantidad de energía y con el tiempo que va a durar esta aplicación. Tenemos la hemoglobina, que constituye un grupo de cromóforos diana para lo que es la fototermólisis. En caso de pacientes con lesiones vasculares cutáneas, ¿no? Entonces se utiliza prácticamente a temperaturas cercanas a los 70 grados centígrados. Y en este punto se genera metahemoglobina, ¿no? Que va a estar formada por lo que es la oxidación fotoinducida por la hemoglobina. El agua también va a tener un comportamiento como cromóforo a partir de ciertas longitudes de onda.
Entonces, esta capacidad de absorción de la luz por un cromóforo va a venir expresada por lo que es el coeficiente de absorción característico y dependiente a la longitud de onda. Tenemos entonces los coeficientes de absorción. ¿Qué es los coeficientes de absorción? Es el cociente entre lo que es la energía que se ha absorbido y la energía incidente por una superficie o sustancia. Entonces va a tener una acción selectiva sobre una estructura, ¿no?, que estamos viendo. Hablamos del tiempo de relajación térmica y la duración del pulso. ¿Qué es la duración del pulso? Va a ser el tiempo que tarda una estructura en calentarse. Ya, entonces vamos a ver, gracias a esto nosotros tenemos que saber el tiempo que vamos a exponernos al láser, ¿no? Que vamos a exponer a nuestro paciente al láser. Entonces aproximadamente debe ser solo segundos, ¿no? No debemos quedarnos ahí mucho tiempo, ¿no? El diámetro de la estructura es en milímetros al cuadrado y por tanto, a mayor tamaño del objetivo, mayor es el tiempo de relajación y viceversa. Vamos a hacer pulsos demasiado cortos, van a conducir a un infracalentamiento de la estructura objetivo, puede producir fotocoagulación insuficiente o escasa eficacia. Entonces, demasiado cortos no es muy bueno. Y demasiado largos tampoco. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un sobrecalentamiento de la estructura objeto, por lo que el calor puede escapar y dañar tejidos subyacentes. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tampoco deben ser pulsos demasiado cortos porque producen infracalentamiento, tampoco demasiado largos porque producen un sobrecalentamiento de la estructura objeto. Ahora ya ven que no es tan fácil, no es como que yo ya tengo el equipo y lo manejo como yo quiero, ¿no? Es importante conocer estos términos y tener mucho cuidado porque puede producirse efectos adversos en el paciente. Tiempo de relajación térmica. Es el tiempo necesario para que un tejido calentado se enfríe al 50%. Entonces, tiene que haber un tiempo de relajación térmica en la piel de nuestro paciente. Entonces, alcanzado por la conductividad calórica, va a depender del tamaño, la geometría y el material que estamos utilizando, ¿no? ¿Qué va a ser? Por ejemplo, puede ser un pigmento al que estamos atacando, ¿no? Puede ser la melanina, puede ser sangre, puede ser agua. Entonces, va a depender dónde estamos trabajando para ver lo que es la conductividad calórica. Podemos utilizar gel de enfriamiento activo que puede acelerar el enfriamiento de la piel. También podemos utilizar esto. Hablando de la afluencia o densidad de la energía, esta es la cantidad de energía por superficie cutánea y esta la vamos a medir en joules por centímetro cuadrado. Entonces, suministrar suficiente energía durante el tratamiento para producir el efecto deseado sobre la diana. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, las fluencias más altas van a aumentar el calentamiento de la epidermis por absorción competitiva con la melanina. Entonces va a ser importante el empleo de sistemas de enfriamiento más potentes para minimizar un daño a nivel de la epidermis. Las fluencias máximas que un equipo puede entregar está determinada directamente por lo que es la potencia, ¿no? Que podemos ver los vatios, por ejemplo. Y entre los métodos recientes que se ha visto de enfriamiento, podemos encontrar algunos atomizadores en spray de criógeno líquido que pueden enfriar, ¿no?, por aire frío a 4 grados centígrados. El tamaño del haz. ¿Qué es el tamaño del haz? Este que va a abarcar el haz del láser que se aplica en la piel. Según aumentamos el tamaño del haz, tiende a haber mayor dispersión de la energía en la periferia, por lo consecuente disminución de la eficacia. Por eso es importante que el tamaño del haz no sea tan lejos, ¿no? Tan grande, porque si nos alejamos va a haber dispersión y por tanto va a haber una disminución de la eficacia. Entonces, un problema frecuente va a ser la absorción de la energía por la melanina epidérmica, lo que nos puede llevar a un daño de los melanocitos y alteraciones en la pigmentación. Puede producir hipo o hiperpigmentación en la piel o incluso aparición de ampollas o generación de cicatrices. Entonces, esto principalmente vamos a ver que ocurre en pacientes con los fototipos 4 y 6 de la escala de Fitzpatrick, ¿ya?
Entonces, la absorción de la luz por la melanina puede disminuirse aumentando la longitud de onda y combinando lo que es el láser con un sistema de enfriamiento cutáneo. Aquí estamos viendo cómo es que funciona un láser, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Como les decía, en un solo punto, ¿no? Si nos vamos alejando, podemos dañar otras estructuras y ya no podemos focalizar bien en un solo punto. Viendo el láser CO2, vamos a ver cada uno de los láseres que existen, ¿no? Láser CO2. Láser CO2 tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros que corresponde a un infrarrojo cercano. Su cromóforo del láser CO2 va a ser el agua. Entonces, la vaporización selectiva del agua intra o extracelular va a permitir una destrucción por capas de la epidermis y la dermis. Entonces, va a poder trabajar de este modo. Va a producir un calentamiento del colágeno cuando los pulsos utilizados tienen una duración suficiente. Entonces, va a estimular a que exista una retracción tisular y una remodelación de lo que es el colágeno dérmico. Ya de este modo actúa el láser CO2. Entonces, este calor se difunde y va a provocar un efecto indeseable si es que hacemos o sea, hacemos muchas pasadas, incluso en este mismo lugar, puede producir eritemas persistentes durante 2 meses después del tratamiento. Y muchas veces de muchos tratamientos con láser CO2 funcionan así, ¿no? Dejan un eritema posteriores y van tardando, ¿no? Y obviamente, posterior a un láser CO2, tiene mayor susceptibilidad a una hiperpigmentación de la piel. Su ventaja frente a un bisturí convencional es la capacidad de coagular vasos menores de 1.5 milímetros. Y vamos a ver que hay otros láseres que no pueden hacer esto. Pero también hay que tener cuidado. Una de sus desventajas es la producción del humo, que debe ser aspirado, ya que se ha visto que existe artículos que mencionan esto, de que desprende productos cancerígenos que podrían provocar problemas en nuestros pacientes o en nosotros mismos. De ahí que es importante el uso de mascarillas especiales cuando se utiliza este tipo de láser. Lo utilizan normalmente para lo que es extirpación de lesiones benignas, léntigos solares, queratosis seborreicas, verrugas vulgares, fibromas, angioqueratomas, xantelamas, rinofima, lesiones premalinas como leucoplasias, queratosis actínica. Entonces, si se dan cuenta, tiene amplios usos lo que es el láser CO2. Entonces, nos va a permitir la extirpación y la reepitelización en 7 a 10 días. Entonces, va a provocar una reacción mínima en lo que es el tejido circundante. El post es prácticamente indoloro. Tiene una aplicación cosmética muy demandada que consiste en la eliminación de arrugas, ¿no? Principalmente lo utilizan para eso, la eliminación de arrugas y signos del fotoenvejecimiento. Y esto lo va a hacer mediante lo que es la ablación selectiva de la epidermis y la estimulación de la síntesis de colágeno dérmico reorganizado por el calentamiento que este produce. Entonces se va a conseguir una clara mejoría de las cicatrices de acné y postraumáticas. ¿En quienes está indicado utilizar láser CO2? Principalmente se utiliza en cicatrices atróficas, en poros dilatados, para bioestimulación, en caso de peeling, por ejemplo, eliminación de lesiones benignas. ¿Cuáles son los efectos adversos y complicaciones de utilizar un láser CO2? Puede producirle eritema prolongado a nuestro paciente, acné, quistes de milium, infecciones virales, bacterianas o micóticas si es que no se hace la respectiva limpieza, hiperpigmentación, hipopigmentación, reactivación del herpes simple, cicatrices hipertróficas o queloides. Entonces, tener en cuenta estos efectos adversos o complicaciones que podrían ocurrir. Hablando del láser Herbioyak o Herbioyak, este tiene una longitud de onda de 2.940 nanómetros en el infrarrojo cercano y va a tener como cromóforo, al igual que el láser CO2, al agua. Entonces, tiene mayor proporción que el láser CO2, ¿ya?
Entonces, al provocar esta vaporización del agua más rápida, va a provocar una menor difusión de la calor a los tejidos, por lo que el eritema posoperatorio y la incidencia de alteraciones pigmentarias va a ser mucho menor y la epitelización más rápida. Entonces, dense cuenta las diferencias que existen entre un láser CO2 y un láser Hertz. ¿Ya? Entonces, nos va a permitir la extirpación, reepitelización en unos 6 días y va a provocar una reacción mínima en el tejido circundante. El postoperatorio es indoloro, tiene mismas aplicaciones que en el láser CO2, salvo que no va a coagular los vasos pequeños. Esto no hace. ¿Ya? Los láser CO2 sí hacían la coagulación de vasos pequeños. Produce la eliminación de arrugas menos profundas que las del láser CO2. Las del láser CO2 utiliza en arrugas más profundas. Y el efecto tensor por calentamiento del colágeno. También va a tener ese efecto lifting, ¿no? A nivel de la piel. Indicaciones, como les decía, cicatrices hipertróficas, poros dilatados, bioestimulación, peeling, eliminación de lesiones benignas. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? Podemos tener con este equipo edema, eritema, exudación, pueden quedar cicatrices, acné, discromías y en algunos casos infecciones. Vamos viendo, ¿no? Cómo es el haz completo y el haz fraccional. Fijémonos en estas imágenes, cómo van trabajando estos, ¿no? Vamos viendo que los haces completos o haz completo normalmente lo utilizamos en el CO2 o el Erbium y bueno, van a aplicar a la piel, ¿no? De manera más extensa y van a eliminar una capa completa del tejido a la vez. Si podemos trabajar eh, por capas a nivel de la piel, fíjense cómo estamos viendo en esta parte, ¿no? Eso es lo que vamos haciendo. En cambio, lo que viene a ser el láser fraccionado lo que va a hacer es dividir el haz en múltiples microcolumnas de energía que van a tratar áreas específicas de la piel. Entonces va a dejar espacios sin tratar entre ellos. Entonces nos va a permitir que la piel sana rodee las áreas tratadas, facilitando una recuperación más rápida. Es decir, no vamos a aplicar en toda la piel, sino va a ser como por eso mismo fraccionado, ¿no? El fraccionado normalmente lo usamos para tratar arrugas finas, manchas solares, texturas irregulares, algunas cicatrices superficiales y principalmente, ¿no? Para el rejuvenecimiento facial y la mejora de la piel. En cambio, cuando utilizamos el láser completo para tratamientos más profundos, principalmente como el rejuvenecedor facial intensivo, la eliminación de cicatrices más profundas y la corrección de arrugas severas. Entonces, en cuanto al resultado de un haz completo y un haz fraccional, en el haz completo vamos a ver que va a ofrecer mejores significaciones en lo que es la textura y el tono de la piel, con un resultado a menudo visible en una sola sesión. En cambio, en el haz fraccional van a ser mejoras graduales y más suaves en la textura y el tono de la piel, pero con menos tiempo de inactividad comparado con lo que son los láseres completos. Entonces, son las diferencias entre lo que es un haz completo y un haz fraccional. Fíjense aquí algunas imágenes de un antes y después posterior a un láser. Esto es un antes y un después, ¿no? Aquí igual tenemos un antes. Fíjense cómo va mejorando. Aquí vemos el después. Aquí vemos un antes y aquí vemos un después. Complicaciones, como les dije, si no sabemos utilizar bien estos aparatos, si no sabemos calibrarlos, si no sabemos a qué nivel de la piel vamos a trabajar, si no hacemos un buen análisis de la piel, vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Fíjense, aquí ha venido una paciente y fíjense cómo volvió, ¿no? Existió quemaduras, ¿no? Existió quemaduras. Fíjense aquí, la paciente ha venido para perder estas manchas. Aquí, obviamente, a perder las manchas, pero le ha quedado estos eritemas, ¿no? Aquí, fíjense cómo se le ve el rostro, ¿no? Y el brazo, perdón. Y fíjense cómo se le va quedando estas manchitas que quedaron ahí a nivel del brazo.
Y aquí igual, ¿no? A nivel del rostro podemos ver que puede ocurrir acné, ¿no? Sobre todo si tenemos una paciente que va a venir con acné y nosotros no hacemos la buena desinfección de estos, entonces podemos diseminar el acné. Hablemos del láser neodimio YAG. Esta tiene una longitud de onda de 1064 nanómetros, infrarrojo cercano, produce la coagulación proteica en una esfera alrededor de un punto de emisión. Entonces va a sellar vasos sanguíneos mediante una acción térmica. Puede utilizarse para el tratamiento de angiomas cavernosos de gran tamaño, malformaciones arteriovenosas. La relación dosis-efecto es muy imprecisa y podría propiciar a lo que es un calentamiento excesivo de la piel o mucosas, ¿no? Es decir, alguna quemadura que podría ocurrir o que podría dejar algunas cicatrices. En una modalidad de baja energía y pulso largo se utiliza para la depilación. Y en una modalidad Q-Suite se utiliza para eliminar tatuajes. Esta va a emitir 532 nanómetros y elimina el color rojo y el naranja. El que emite 1064 nanómetros elimina todos los colores excepto el verde, rojo y naranja. Entonces, fíjense, esto también depende de los equipos que vayan a adquirir, ¿no? El de 532 nanómetros va a eliminar colores rojo y naranja, ¿no? No va a utilizarse para todos, ¿no? Y el que utiliza 1064 nanómetros va a eliminar todos los colores excepto el verde, rojo y naranja. ¿En quiénes está indicado? Es más usado en lo que son lesiones vasculares, porque ya habíamos hablado que su actividad es vascular, lesiones pigmentarias dérmicas, en lesiones para coagulación, para bioestimulación y en casos de depilación. ¿Cuáles son los efectos adversos y complicaciones? Puede producir edema, puede producir eritema, cicatrices, atrofia grasa, ampollas e hiperpigmentación. Hablemos del láser KTP. Ya, esta es una variante del neodimio YAG. Su longitud de onda es de 532 nanómetros. Es una banda de luz visible, lo cual lo hace selectivo a melanina y hemoglobina. Utiliza un cristal, por eso su derivación de KTP, potasio, titanio y fósforo. Y tiene una capacidad tanto hemostática y coagulativa. Sus pulsos son de milisegundos, microsegundos y nanosegundos. ¿Cuáles son sus potenciales efectos adversos? Puede producir edema, puede producir eritema, cicatrices, ampollas e hiperpigmentación. Hablemos del láser diodo. El láser diodo, que puede ser de 800, 810, 940 nanómetros, aunque hoy en día ya está variando incluso estos. Se ha demostrado su eficiencia para depilación en pacientes de fototipos 3 a 5, con pocos y transitorios efectos secundarios. Se ha demostrado que la emisión que mejores resultados obtiene es la de 808 nanómetros. Y los equipos más avanzados van a disponer de un cabezal de zafiro, esto cuya emisión es el enfriamiento de la piel, y al conseguir bajar esta temperatura a la zona tratada a 5 grados centígrados, se reduce prácticamente a cero la sensación de dolor. Tiene una capacidad hemostática y coagulativa y va a emitir pulsos de milisegundos, microsegundos y nanosegundos. Está indicado en lesiones vasculares, depilación, bioestimulación y rejuvenecimiento. Respecto a sus efectos adversos, produce eritema, edema, cicatrices, ampollas, hiperpigmentación, hipopigmentación y atrofia grasa. Hablando específicamente del lipoláser diodo, tiene una baja frecuencia, por tanto puede conseguir una lipólisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una almohadilla de 5 watts y con esto pues se puede producir la lipólisis. Aquí estamos viendo la depilación, fíjense, y vamos a ir esto obviamente graduando a qué nivel de la piel queremos ingresar, ¿no? Y también a qué nivel se encuentra, ¿no? El folículo piloso, ¿no? La melanina. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Bueno, ya estamos viendo aquí, ¿no? Puede existir hiperpigmentación, hipopigmentación, ¿no? Eritemas, puede producirse cicatrices. Miren cómo queda después de haber querido eliminar unos tatuajes, por ejemplo. Hablemos del láser decolorante, ¿no? Láser colorante.
Es el láser y comenzó a tener resultados espectaculares en el tratamiento de lo que son las angiomas planos. Emite una longitud de onda de 557 a 585 nanómetros en pulsos de 5 milisegundos. Sirve para tratar lesiones cutáneas vasculares, preferentemente las faciales, que estas deben ser utilizadas a menor profundidad y menor diámetro vascular. También puede tratarse angiomas planos, telangiectasias y cuperosis. Hablando de este colorante DAI, pertenece al grupo de semiconductores, tiene capacidad hemostática coagulativa y está indicada en lo que son lesiones vasculares, pigmentarias dérmicas, depilación, bioestimulación y rejuvenecimiento. Efectos adversos, edema, eritema, cicatrices, ampollas, hipo e hiperpigmentación y atrofia grasa. Hablando del láser de Alejandrita, este emite a 755 nanómetros. Su tasa de absorción es por la melanina superior que la del láser rubí, y lo vamos a ver después. Es el método más rápido de depilación debido a su velocidad de repetición de pulsos y al tamaño mayor del spot. Es ideal para lo que es la depilación en pelos oscuros a castaños en piel clara. Hablando del láser de rubí, fíjense, es el láser de rubí. Este lo vamos a utilizar para la fototermólisis selectiva del folículo piloso, por su contenido de la melanina, ¿no? Emite a 694 nanómetros de longitud de onda absorbida selectivamente por lo que es la melanina a pulsos cercanos a milisegundos y la modalidad Kuschwitz de pulsos de 25 a 40 milisegundos de duración. Lo utilizamos para el aclaramiento de tatuajes, especialmente negros, verdes, otros colores oscuros, o sea, todo lo que es oscuro, ¿verdad? Pero va a ser ineficaz en lo que es el rojo y colores claros. Se utiliza en lesiones pigmentarias, ¿no? Y requiere de un sistema de enfriamiento. Solo va a ser eficaz en pelo negro, en fototipos 1 y 2 y en la cara. Conclusiones respecto a esto, en la actualidad, mediante lo que es la fototermólisis selectiva, el láser llega a la especificidad tisular exquisita, que es la razón más precisa para el uso del láser en dermatología. Entonces, el láser va a ser una buena opción terapéutica en patologías dermatológicas benignas, superficiales y no susceptibles de malignización. Nebus melanocíticos, patología cutánea sin diagnosticar y patología maligna no deben ser tratados mediante un láser, sino por una excisión convencional que va a permitir un estudio anátomo-patológico. Y en la actualidad, el tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo mediante láser CO2 o el BioYang es el más demandado. En nuestro campo, los láseres son cada vez más utilizados, ¿no? Y constituyen una buena alternativa para el tratamiento. La indicación del tipo de láser a ser usado en determinados pacientes va a depender del criterio del profesional. Este debe ser informado de los beneficios y riesgos que tiene del tratamiento y el láser va a ser una forma de energía luminosa no ionizante en la mayoría de los casos. El láser CO2 es uno de los más comunes, lo han de haber visto en todo lado, ¿no? Para realizar procedimientos de rejuvenecimiento, pero hay que saber utilizarlo, ¿no? Y aquí estamos viendo los tipos de láseres que les había mencionado. Aquí tenemos el láser rubí, el de alejandrita, el de diodo, ¿no? El yang y el IPL, que después les voy a hablar. Entonces, fíjense a qué profundidades pueden llegar estos. Ahora vamos hablando de las contraindicaciones. En irradiación directa sobre la retina, aplicación sobre tiroides no se debe hacer, procesos hemorrágicos, en pieles que son muy bronceadas, en pacientes que están utilizando isotretinoína. Esto es muy importante, ¿no? Si bien somos médicos, recordemos que muchos acuden al dermatólogo, ya tienen problemas dermatológicos, ¿no? Entonces, el médico le receta la isotretinoína y si se le está con este tratamiento, es muy importante preguntarle, ¿no? En la anamnesis al paciente, si está utilizando este medicamento, no se le puede realizar ningún procedimiento láser, por lo menos hasta que haya terminado su tratamiento y 3 meses después recién se le puede hacer este tipo de tratamientos. Que esté utilizando ácido retinoico vía tópica, después de 1 mes recién puede hacerse un láser. Entonces, estas son contraindicaciones, ¿no?
No se le puede hacer láser a este tipo de personas que estén consumiendo este tipo de medicamentos. Aquí tenemos los tipos de láser, ¿no? Los que les había mencionado. Y aquí, ¿no? Hablando del tipo de láser, la longitud de onda, su forma de onda, como les había explicado al principio, y para qué se aplica, ¿no? Les dejo este cuadrito para que lo puedan ir revisando, ¿no? Aquí está el dióxido de carbono, el neodimio. Fíjense la forma de onda, este utiliza un continuo superpulsado, este es pulsado, pulsado, este es pulsado continuo. Y aquí vamos a ver para qué tipo de aplicaciones se utiliza. Hablemos de los riesgos en el uso de fuentes de luz de láser. Es muy importante, ¿no? La protección ocular, tanto del paciente como de nosotros como operadores. Entonces, la exposición aguda, es decir, puntual, a algunas longitudes de onda que podrían ser de 290 a 400 nanómetros, puede causar quemaduras en la córnea, retina o en ambas. Ahora, si la exposición es crónica, prolongada, a niveles excesivos, podría causar la opacidad de la córnea o del cristalino, producir cataratas o daño de la retina. La franja de daño retinal va a ser principalmente se da a 400 o 1400 nanómetros y puede producir efectos visuales que no pueden ser evidentes al principio, es decir, puedes no sentir nada en ese momento, pero cuando ya el nivel térmico sea muy alto, recién llegan a sentir estos problemas. La exposición del láser neodimio Young a 1064 nanómetros es muy peligrosa, así que hay que tener sumamente mucho cuidado. A nivel dérmico, la exposición aguda a altos niveles de radiación óptica podrían causar quemaduras en la piel. Para potencias de 1 watt, 5 watts, el daño inicial va a ser superficial, pero para potencias superiores a estos, el daño va a ser profundo, va a ser inmediato. La carcinogénesis puede ocurrir para longitudes de onda ultravioleta de 290 a 320 nanómetros. Entonces, estos son, por ejemplo, riesgos debido a esta radiación óptica que está producida por los láseres. Otros riesgos que podríamos tener, químicos. Entonces, algunos láseres necesitan una sustancia peligrosa o tóxica para su funcionamiento. Por ejemplo, los láseres de colorante o los láseres de excimer. Entonces, pueden inducir a reacciones químicas con una liberación de productos peligrosos, gaseosos, que podría tener efectos en lo que es nuestra salud o la del paciente. Un riesgo eléctrico, la mayoría de los láseres va a utilizar fuentes de alto voltaje que pueden ser letales, ¿no? Que no se utiliza bien. Entonces, estas fuentes que pueden ser defectuosas, mayores a 15 kilowatts, pueden emitir rayos X. Entonces, sabemos que los rayos X pueden ser muy malo para un paciente, sobre todo si cada vez lo está haciendo, ¿no? Incendio. Los disolventes que se utilizan en los láseres de colorante pueden ser inflamables y las lámparas de flash o de alto voltaje pueden ocasionar ignición. Entonces, los láseres se clasifican por su potencial de riesgo basado en la emisión óptica. Las medidas de seguridad necesarias vienen determinadas por la clasificación y obligatoriamente legales. Me equivoco, los puse aquí. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para protegernos, no? Los dispositivos de protección ocular que deben ser obligatorios y deben ser, no cualquier tipo de dispositivo ocular, no deben ser de sistemas de clases 3 y 4. Entonces, debe utilizarse al manipular este tipo de sistemas, de equipos, ¿no? Y estos protectores oculares se fabrican principalmente con polímeros o cristales con un absorbente. Entonces, los protectores específicos para una longitud de onda no sirven para otra, aunque sean próximas o del mismo color. El fabricante debe señalar el tiempo máximo de resistencia del protector o la exposición indicada. Modo continuo, potencia y número máximo de segundos. Y en el modo pulsado, número máximo de pulsos, frecuencia y energía y pulso. 3. El material absorbente se degrada con el tiempo. Entonces hay que tener mucho en cuenta la caducidad del dispositivo. 4. Deben permitir el máximo de visión, mínima atenuación con el resto del espectro visible para la mayoría de las aplicaciones. No deben atenuar por completo el láser para permitir ver la localización del haz. 5. Otros factores a considerar va a ser el ángulo de la visión y la visión periférica. Entonces, recordemos, ¿no? Que si vamos a utilizar uno de estos tipos de láser y cuando los ves parecen inofensivos, solo da una luz, ¿no?
Y uno dice, no, una luz no me va a hacer nada, porque al principio no va a lastimar, no va a molestar nada. Pero con el paso del tiempo puede haber una lesión a nivel de la retina, como les decía, a nivel del cristalino, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y, como les decía, estos protectores oculares son específicos para cada tipo de láser. Entonces tampoco si tienes dos tipos de láser, no vayas a utilizar el mismo protector, ya tengo el protector ocular y ya. Tampoco utilicen solo gafas de sol, que tampoco van a proteger. Tampoco van a proteger al 100% la vista, entonces hay que tener mucho cuidado igual con este tipo de situaciones. Ahí tenemos, ¿no? Se tiene que proteger tanto al paciente con estos oculares que ya vienen a veces con los equipos, o incluso pueden comprarse ustedes unos de mejores calidad, uno de mejor calidad, y también para lo que son los profesionales. Luego tenemos el láser IPL, ¿no? Este lo llaman así, pero no es un láser, pero tiene una fuente de luz policromática de alta intensidad que emite una luz pulsada en una amplia banda de longitudes de onda, entre 400 y 1200 nanómetros. Entonces, los filtros de cabezales de corte están disponibles para actuar selectivamente sobre estructuras variables de la piel. Para este se puede cambiar los filtros que corresponden dependiendo al calibre, ¿no? Vamos a ir viendo. La luz se libera en trenes de a 1 o 3 pulsos de 2 a 25 milisegundos de duración en intervalos entre lo que es de 10 a 500 milisegundos. Entonces, los pequeños vasos, pulsos únicos de 2.5 a 5 milisegundos y puede tener unas fluencias de 25 a 45 joules por centímetro cuadrado. Normalmente se combinan distintos filtros en los diferentes tratamientos realizados y existen escasos estudios realizados con el IPL en los que se obtienen mejorías entre un 70 a 100% en un 70% de los casos. ¿Ya? Entonces, los usos terapéuticos más frecuentes de esta tecnología van a incluir el tratamiento de lesiones vasculares, lesiones pigmentarias, fotodepilación, rosácea, acné, fotoenvejecimiento, cicatrices, estrías, bioestimulación, también como fuente de luz en tratamientos de terapia fotodinámica y actualmente en el estudio de otras opciones más, ¿no? Vemos aquí los efectos adversos, al igual que los otros, produce edema, eritema, cicatrices, hipopigmentación, atrofia grasa. Respecto a la terapia fotodinámica, el método utilizado en el tratamiento es para lesiones vasculares principalmente. Tiene sustancias fotosensibilizadoras, que les vamos viendo aquí, ¿no? Que va a utilizar para cada tipo de aplicación una luz con una longitud de onda adecuada para su absorción por las mismas. El IPL láser produce un efecto según el principio de la fototermólisis selectiva y a diferencia de los láseres va a tratar un cromóforo específico con luz monocromática. Y estos sistemas pueden utilizarse para tratar tanto lesiones vasculares como lesiones pigmentarias. ¿Qué es importante? Realizar una clínica detallada, detallar la medicación que toma nuestro paciente, detallar si existen alergias, realizar un consentimiento informado, tomarle una foto a nuestro paciente antes del procedimiento y darle todas las recomendaciones posterior al tratamiento, ¿no? Y fotoprotección siempre. La seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Bueno, eso fue todo con respecto al día de hoy. Espero haber absorbido todas las dudas que han tenido. Si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat, por favor.
Bueno, veo que no hay dudas. Espero se haya comprendido. Recuerden que la información es amplia. He tratado de reducirlo al tiempo indicado. De todos modos, recuerden que pueden pedir el material extra, además de las diapositivas y las clases grabadas, a los números que se encuentran en pantalla y a los números que se encuentran en el chat. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.